Las Biblias entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 8, voy a simplemente tomar un versículo, leer, aunque luego vamos a leer muchos otros versículos más, pero vamos a leer este primer versículo. Libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 8, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que era, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Si usted desea tomar su asiento, invitamos a que pueda hacerlo. Antes de comenzar, voy a hacer algunas acotaciones, y es que en principio esto no va a ser una predicación expositiva, sino va a ser una enseñanza. Vamos a ver por medio de la Escritura cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. La disciplina es un tema muy importante, pues es un factor fundamental dentro del hogar, y es algo a los cuales debemos atender todos, no solamente los que somos papás, sino también los que somos hijos, porque no debe haber solamente un uso apropiado para aquellos que disciplinan, sino debe haber una actitud apropiada para aquellos que son disciplinados, y aún aquellos que están planeando formar hogares, es importante que atendamos este principio, el principio de la disciplina. Yo sé que es un tema difícil, y es un tema muy difícil porque cada quien tiene su opinión sobre esto. Yo escucho muchas veces los jóvenes que están planeando formar una familia. Ellos suelen decir: bueno, yo voy a educar a mi familia de tal manera, yo nunca le voy a pegar a mis hijos, yo voy a hacer esto o tal cosa. El problema es que cuando yo escucho estas afirmaciones, digo que el decir esto es afirmar que uno es más sabio que Dios. Y Dios no omite en la palabra de Dios el cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Al contrario, nos instruye a cómo debemos hacerlo. Quiero también decir que obviamente no estamos a favor de ninguna clase de violencia, ¿no? No vamos aquí a hacer ninguna apología del castigo corporal a los niños. Estamos totalmente en contra de cómo se ven a veces. Creo que en la semana vi un video de una aparentemente una mamá que toma a su hija de los pelos y está castigándola, y parece que el padre está sobre la cama. Usted ha visto muchos videos de eso, de hombres y mujeres o padres castigando a sus hijos sin ningún propósito, de una forma despiadada, y creo que obviamente eso es totalmente condenable. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la disciplina y de la disciplina corporal hacia los hijos, es algo que está prescripto, está mandado por Dios, y que debemos hacerlo de una forma correcta y con un propósito correcto. Si usted no disciplina a sus hijos, va a tener graves problemas. Si lo hace a su forma, va a tener graves problemas. Pero aún intentando y sabiendo de que Dios manda a disciplinar a nuestros hijos aún con un castigo corporal, usted debe hacerlo de la forma correcta. Si no, obviamente va a estar pecando, sin lugar a duda. Entonces, es verdad que así como muchas otras cosas, así cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las drogas y lo dañino que son las drogas y del mal que causa, y es verdad que las drogas mal utilizadas y fuera de un contexto son muy dañinas, pero también es cierto que en ciertas ocasiones el doctor o los doctores nos prescriben algún tipo de droga para nuestro beneficio. No estoy haciendo, obviamente, un paralelo, pero digo, Dios prescribe
a cada papá y a cada mamá que disciplinemos a nuestros hijos y nos dice el cómo hacerlo. Así que eso es lo que vamos a abordar hoy. Un tema muy difícil. Espero que usted pueda entenderme. Voy a tocar varios textos para que podamos hablar sobre eso. Pero antes que nada, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, a los que están aquí, y es, ¿cuál es la razón por la que usted está aquí? ¿O cuál es la razón por la cual usted estudia las Escrituras? ¿O está intentando estudiar las Escrituras? ¿Cuál es la razón? Alguno podría decir, bueno, porque necesitamos conocer más a Dios, otros porque necesitamos parecernos más a Dios. Pero en todos los casos, estudiamos las Escrituras y estamos aquí para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros imitar a Dios. Y en el caso de la disciplina, lo que vamos a ver ahora es cómo es que Dios disciplina, cómo es que Dios disciplina a sus hijos, cómo es que Dios disciplinó a su pueblo, cómo es que Dios trata con nosotros, para que nosotros podamos ver el ejemplo del Señor y hacerlo a imagen y a imitación de nuestro Señor. Así que lo que vamos a ver es, en principio, qué es lo que debe tener en mente una persona que va a disciplinar a sus hijos, o qué debe pasar por la cabeza de una persona que va a disciplinar a su hijo, y qué debe también pasar por la cabeza o qué debe estar en la mente de una persona que está recibiendo disciplina. Pero antes que nada tenemos que definir qué es disciplina. Y para esto vamos a ver algunos pasajes, algunos textos donde vamos a encontrar la palabra disciplina y muchos sinónimos de ella, ¿no? Entonces encontramos una palabra que a veces nosotros la vemos traducida en nuestras Biblias como un sinónimo, aunque en el original es la misma palabra. Entonces vamos a observar cómo esta palabra es utilizada dentro de distintos términos o distintos pasajes dentro de la Escritura. Por ejemplo, podemos ir a Salmos 6. Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 6. Versículo 1. Allí dice el salmista: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues. Esta palabra castigues es disciplina. Ni me castigues con tu ira. Obviamente aquí el salmista entiende que Dios debe reprenderlo, que Dios debe castigarlo, pero le dice: Señor, castígame porque me merezco ser castigado, pero no lo hagas ni en tu enojo ni en tu ira. O sea, David reconoce que Dios tiene todo el derecho de ejercer disciplina sobre él, para corregirlo, pero clama diciendo: no lo hagas, Señor, en tu enojo ni lo hagas en tu ira. ¿Por qué? Porque si Dios lo hiciera en su enojo y en su ira, no sería para corrección, sino sería para una aniquilación. Si Dios desata su ira, su enojo sobre alguien en su corrección, eso no es una corrección, eso va a ser para destrucción, porque la fuerza y el poder de Dios desatado sobre un hombre sería obviamente irreversible la destrucción. Ahora, veamos ahora el Salmo 39. Y aquí vamos a ver otro sinónimo de esta palabra disciplina. Salmo 39, versículo 11. Dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. Esta palabra corriges es la palabra disciplina. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y aquí vemos que Dios ejerce disciplina a causa del pecado. Es el pecado la razón por la cual Dios ejerce esa disciplina, y lo hace con un fin. El fin es el de corregir. Y acá comenzamos a encontrar las primeras razones de la disciplina. La disciplina, ¿qué busca?
La disciplina busca corrección, la disciplina busca corregir el pecado. Y cuando nosotros vamos a impartir disciplina a nuestros hijos, no estamos buscando que él pague por lo que rompió o que reciba un castigo por lo que hizo. No es esa la razón. Lo que estamos buscando es indicarle, mostrarle cuál es su pecado y cuál es la manera que debe corregirlo. ¿A quién ofende el pecado? A Dios. El pecado ofende a Dios primeramente. Así que nosotros no disciplinamos a nuestros hijos por algo que nos ofendió a nosotros, sino por algo que ha ofendido a Dios. Y debemos indicarle qué es lo que ha ofendido a Dios. Y debemos mostrarle la forma que debe corregir esa actitud. Jeremías es otro lugar donde encontramos este término y también un sinónimo de esta palabra disciplina. Puede ir a Jeremías, el capítulo 10, el versículo 24. Jeremías, capítulo 10, versículo 24. Allí el profeta dice: castígame. ¿Ves que en ningún momento aquí, por lo menos el profeta está tratando de evitar el castigo de Dios? El castigo de Dios no es algo que es aborrecible, sino que el profeta dice: castígame. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. No con tu furor, para que no me aniquiles. O sea, Jeremías sabe que él está siendo parte de un pueblo que está en disciplina, porque Jeremías está también en cautiverio en Babilonia, porque el pueblo ha desobedecido a Dios, el pueblo está cautivo en Babilonia. Y le dice al Señor: Señor, castígame, pero castígame con juicio. ¿Y qué quiere decir esto de castígame con juicio y no con tu furor? Él sabe obviamente de que si Dios desencadena todo su furor y toda su ira, va a haber una destrucción completa. Hay un libro que nos habla acerca del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo, sobre la humanidad. ¿Usted sabe cuál es ese libro? El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos relata un periodo futuro de este mundo que va a pasar por un tiempo que se llamará tribulación. Y en ese tiempo de 7 años Dios va a derramar su ira. Y cuando Dios derrame su ira sobre este mundo, las 3/4 partes de la población mundial va a ser aniquilada, va a ser destruida. Esto es, 3 de cada 4 personas van a morir. Eso va a ser el derramar, el vertir la ira de Dios sobre este mundo. Cuando hablamos de que Dios descarga su furor, descarga su ira, estamos hablando obviamente de consecuencias extremas. Y lo que le está diciendo Jeremías a Dios es: Señor, castígame, pero no desates tu furor sobre mí, castígame con juicio. ¿Y qué es esto con juicio? Bueno, la idea que está en la mente de Jeremías es un diálogo. La idea es que haya como un jurado, un lugar donde se le pueda explicar, donde uno pueda recibir concretamente cuál es el error, que uno sea instruido, cuál ha sido la falta que nos ha llevado a ser merecedores de un castigo. En la mente de Jeremías no está la idea de argumentar en un juicio, la idea de que él puede ganarle un juicio a Dios. Todos los juicios que Dios hace son justos. Por lo tanto, no es la idea de Jeremías decir: yo voy a dar mis razones de por cuál la hice, sino lo que Jeremías está diciendo es: Señor, yo merezco tu castigo. Y es tu castigo sobre mi vida correcto, pero yo quiero que tú me instruyas, me enseñes, para que yo no vuelva a caer, para que no vuelva a cometer, para que no volvamos a ofenderte de esta manera. Entonces le dice: ¿sabes? No me castigues con furor, sino castígame con juicio, instrúyeme, enséñame. Así que es esto la idea, no de argumentar contra lo que Dios está haciendo, sino más bien de ser instruido
acerca de cuál es la razón por la cual va a recibir ese castigo. Entonces, esta es la forma que Jeremías pide su reprensión, y esta forma es con juicio. Veamos otro profeta y vayamos a Isaías, el capítulo 28, versículo 26. Aquí encontramos otro sinónimo de la palabra disciplina. Son distintas formas de decir lo mismo, ¿no? Y lo que está hablando aquí Isaías es de la forma en que Dios nos instruye, ¿no? Y dice allí en Isaías 28, 26, dice: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. El contexto aquí es un contexto de un campesino, alguien que está trabajando con la tierra y está recibiendo instrucción de cómo debe sembrar y cómo debe cosechar. Él sabe que debe hacerlo, pero no debe hacerlo a su forma, sino, si quiere tener éxito, debe seguir la instrucción que Dios le está dando para hacerlo. Pero la palabra que utiliza aquí, la palabra le instruye, es la palabra disciplina. Dios le está disciplinando, Dios le está instruyendo de cómo debe hacerlo. O sea que la idea es que Dios disciplina el pecado instruyendo a la persona. Le va a decir cómo es que debe vencer, cómo debe tener éxito contra ese pecado. Y en este caso, obviamente, le está diciendo cómo va a tener éxito, en la agricultura. Pero vuelvo a repetir que la palabra que se utiliza es la palabra disciplina. Entonces, para nosotros, cuando vamos a disciplinar, ¿qué buscamos? Cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos que ellos tengan un aprendizaje. No que tengan dolor, no que se carguen de resentimiento, sino nuestro objetivo es que ellos tengan un aprendizaje. No descargamos nuestro enojo sobre ellos, nuestra ira, nuestra frustración, sino lo que buscamos es que haya un aprendizaje en disciplinarlos. Así que es decir que Dios disciplina, y a través de esa disciplina da a conocer cuál fue el pecado y va a instruir, le va a decir cómo es que puede lograr vencer ese pecado. Y entonces es muy importante que nosotros siempre, cuando pensemos en disciplinar, siempre en nuestra mente esté dejar un aprendizaje a nuestros hijos. Otro pasaje es que utiliza esta palabra, está en Job, el libro de Job. Nos habla también en el mismo sentido de la enseñanza y la instrucción de Dios. Y la palabra que se utiliza repetidamente en el hebreo como disciplina es la palabra yazar. Y en Job, en el capítulo 4, recordarán que en el libro de Job, en los primeros 3 capítulos, Job está siendo probado por Satanás. Dios ha permitido que Satanás pruebe a Job, y Job pierde allí sus posiciones, sus camellos, su ganado, sus hijos. Solo le queda allí su esposa. Y del capítulo 4 al capítulo 38 hay una seguidilla de argumentos donde los amigos de Job están tratando de decirle que la razón de todos sus males es que él ha pecado. Y porque pecó, entonces está recibiendo todo ese tipo de consecuencias. Y en la primera intervención de su amigo Elifaz, dice allí en el capítulo 4, en el versículo 3, Elifaz, refiriéndose a Job, le dice: he aquí, tú enseñabas, esta palabra enseñabas es disciplina, la palabra yazar, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Es decir, que cuando nosotros vamos a disciplinar, tenemos que tener en mente que estamos enseñando a nuestros hijos. No tenemos en nuestra mente es cómo nos vamos a desquitar de nuestros hijos.
sino qué es lo que voy a enseñarle a mi hijo, qué es lo que tiene que aprender mi hijo. Y esto lo hacemos por medio de la disciplina, por medio del castigo. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque es la forma que Dios ejerce su disciplina. Es la manera que Dios nos disciplina a nosotros. Es la forma que Dios nos manda que lo hagamos, es la forma que Dios trata con nuestra vida y es para que nosotros aprendamos algo. Dios ejerce disciplina en nuestra vida no porque quiera destruirnos o lastimarnos. Dios quiere que aprendamos algo. Y es muy importante, hermano, cuando tú estás pasando por un tipo de disciplina de Dios, que rápidamente pienses ¿qué tengo que aprender? ¿Qué debo aprender yo con esto? No que digas, no, es el diablo que me está disciplinando o que me está castigando. No, si Dios está permitiendo esto en mi vida, ¿qué debo aprender? Quiero aprenderlo rápido. Quiero ser alguien que aprende rápidamente, porque seguramente Dios está tratando de enseñarte algo. Y aquí vemos que Elifaz le dice, tú enseñabas a muchos. Podríamos decir, tú disciplinabas a muchos. ¿Y cuál era el resultado de esa enseñanza? ¿La destrucción? No. Dice que fortalecía las manos de los débiles. La disciplina es a fin de fortalecer, no de debilitar, de fortalecer. Y recordemos obviamente que Job es un hombre temeroso de Dios. Así lo dice la Escritura. Él es un hombre temeroso. Y un hombre que es temeroso, ¿qué es lo que enseña con su vida? Bueno, él enseña a temer a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios. Y miren lo que dice Job, el capítulo 1, el versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Lo que enseñaba Job era a temer a Dios, era a respetar a Dios. Y dice que esto lo hacía todos los días, todos los días. Ahora, obviamente el castigo de Dios sobre sus hijos es una expresión de amor. Y es obviamente para corrección, para fortalecer, para enseñar, no para destrucción. Y volvamos nuevamente al profeta Jeremías en el capítulo 30, el versículo 11. Donde dice, porque yo estoy contigo para salvarte. Él está hablando aquí a su pueblo, a los suyos. Le dice, yo estoy con ustedes para salvarlos. Esa es la intención de Dios para disciplinar, para salvación. Dice Jehová, dice, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, de ninguna manera te dejaré sin disciplina. O sea, el Señor dice, yo voy a disciplinarte, pero para salvación. A las naciones que se han levantado contra ti, que te han mantenido en cautiverio, a ellas las voy a destruir, pero a ti no te destruiré, pero no te dejaré sin disciplina. Y aquí hay un contraste, obviamente, porque en este momento el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y allí cautivo le dice el Señor, yo te estoy disciplinando, pero te estoy disciplinando para salvación. Lo estoy haciendo para tu bien, aunque están ellos pasando por una gran disciplina, 70 años de cautiverio en Babilonia. Y Él está diciendo, yo estoy haciendo esto con ustedes para salvarlos. ¿Qué es lo que busca el Señor? Bueno, Él busca la salvación de su pueblo. Él busca el bien de su pueblo, el bien para los suyos, la salvación para sus hijos. Que comprendan cuál es la razón por la cual lo han ofendido. Y todas las veces que Dios ejecuta su castigo, lo ejecuta Él mismo.
Él toma la responsabilidad. Si bien utiliza algunos medios, pero Dios nunca quita la responsabilidad de que Él es el que está disciplinando. Muchas veces cuando nosotros somos disciplinados, somos como el perro que trata de morder el palo que nos está disciplinando y no vemos la mano que sostiene ese palo, y la mano que sostiene ese palo es la de Dios. Dios nos disciplina, es Dios. Y Dios no quita esta responsabilidad. Él es el que ejecuta, el que está practicando la disciplina. Dios es el que está a cargo de la disciplina. Proverbio 3:12 dice que son los padres los que deben ejercer la disciplina. Eres tú el que debe ejercer disciplina con tus hijos. No es la iglesia, no es el pastor, no es la escuela. Dios te ha dado la responsabilidad a ti. Así como Dios es Padre de Israel y está tratando con Israel, está tratando con el corazón de Israel, que son sus hijos, y le está disciplinando para salvación y para su bien, es tu responsabilidad como padre. Cuando digo padre, estoy hablando también de mamás y papás, aunque la primera responsabilidad es de los papás, pero estoy hablando a los padres. Es tu responsabilidad el disciplinar a tus hijos. Tú no puedes decir, que mis hijos lo corrijan en la escuela, o yo no voy a hacer nada, o aquellos que dicen, yo no voy a disciplinar a mis hijos. Bueno, quiero decirte que si tú tienes esa actitud, tú estás en rebeldía contra Dios, porque la responsabilidad de disciplinar a los hijos es de los padres. Los padres deben disciplinar a sus hijos. Algunos no quieren disciplinar a sus hijos por miedo a traumarlos. Dicen, no, yo no quiero que mis hijos se traumen. Yo quiero decirte algo, hermano. Tus hijos se van a traumar de cualquier manera. Hagas o no hagas nada, tus hijos se van a traumar. Así que tráumalos a la manera de Dios. Amén. Algunos dicen, no le quiero hablar del infierno porque se van a traumar, van a tener miedo del infierno. Bueno, que tengan miedo del infierno para que no quieran ir ahí. Tráumalos a la manera de Dios. Pero no crea que tus hijos no se van a traumar. De todas maneras, tus hijos van a crecer con traumas. Así que obedece a Dios y haz lo que Dios te dice que debes hacer. Así que veamos otro proverbio, el proverbio 19:18. Nos da consejo ya a cada uno de nosotros como papás y nos dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. ¡Wow! ¡Qué palabra esta!, ¿no? O sea, castiga a tu hijo mientras hay esperanza. O sea, va a haber un momento que ya no va a haber esperanza en una corrección. Pero hay un tiempo donde hay esperanza en la corrección a fin de enseñar a nuestros hijos, de poder promover el bien de nuestros hijos. Y dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vuelvo a citarlo. Castiga a tu hijo entre tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahora, se dan cuenta cómo coincide todo, ¿no? O sea, dice, hazlo con el fin de traer esperanza, no para destrucción, no es para lastimar, no es para dañar a tu hijo, no es para dejarle una marca para que nunca se olvide de lo que hizo, no. Lo hacemos para traer esperanza en su futuro. Y noten que cuanto más temprano ejercemos la disciplina con nuestros hijos, hay más esperanza. A medida de que va creciendo, la eficacia de la disciplina, de usar la vara, de usar una disciplina física, va perdiendo eficacia, va perdiendo esperanza de corrección el castigo. Por eso, el uso de la vara es para los más pequeños. Yo decía, pareciera que cuando digo el uso de la vara, digo, no sé, algo aberrante. Ahí las mamás fruncen el ceño, ¿no? Porque ha pasado a ser en este tiempo como una mala palabra, ¿no? Decir, usar una vara para corregir a nuestros hijos. Pero es verdad, porque Dios nos dice que cuanto nosotros correjamos a nuestros hijos, siendo más pequeños, hay más esperanza que ellos cambien su conducta y que la necedad sea parte de su corazón. Usted
obviamente ha escuchado acerca del uso de la vara. ¿Cuántos han escuchado del uso de la vara? Amén. ¿Cuántos han usado la vara en la corrección de sus hijos? Amén. Amén. ¿Cuántos han sido corregidos con vara? Amén. Tenemos esperanza en ustedes, hermano. Cuando hablamos de vara, la Biblia se refiere a una vara de un árbol, una varita generalmente verde, ¿no? Que es flexible y usted sabe que pica. Hay una curiosidad que nosotros no lo vemos en nuestro país, pero en otros países como en México o Estados Unidos, cuando usted va a una librería cristiana, se encuentra con varas para la corrección de sus hijos, ¿sí? Usted puede ir y decir, deme un Nuevo Testamento y deme 2 varas, ¿sí? Es verdad, es así, ¿sí? Le proveen de la vara para que usted pueda castigar a sus hijos. Y como yo no conseguí en Argentina, me dispuse a fabricar una, ¿no? Así como están en las librerías. Y yo, no es el momento para que me saque una foto y después me denuncie en el Facebook, ¿no? Pero es algo así. Con un versículo bíblico que dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Proverbios 19, 18. Cuando yo terminé esta mi obra y la puse a consideración de las damas en mi casa, todas dijeron, ¡no! Es muy grande. ¿Cuántos dicen que es muy grande? A ver, denme un like para los que dicen está bien. Es chica. Cuando la terminé la probé con Victoria, ¿no? Digo, a ver. Ay, dice. Es importante, o sea, el uso de la vara también viene con instrucciones. O sea, usted cuando usa la vara, obviamente debe calibrarla con usted, ¿no? O sea, no lo va a usar de canto porque va a lastimar, obviamente. Pero la vara no duele, arde, ¿no? Arde, usted recibe. Claro, y como parecía muy poco piadosa la vara, digo, bueno, pero ¿qué sería lo correcto? ¿Cuál sería el tamaño apropiado? ¿No? Porque esto parecía, no parece demasiado grande. Entonces dije, bueno, voy a hacer otra. Hice esta con un corazón, que también vi el modelo. ¿Sí? Pero aún así parecía demasiado inapropiada. Entonces dije, bueno, pero ¿qué debería ser más chica? Entonces hice una más chica. Esta. ¿Sí? ¿Cuántos likes tiene esta? A ver. Pocos. Ok. Esta hasta 3 años. Aún así parecía demasiado perversa y dijeron, no, debe ser más chica. Entonces dije, bueno, más chica. Llegué a esta. Y aún así parecía despiadado y llegué al fin a esta, ¿no? Yo sé que haciendo esto parece que soy un dinosaurio y dicen esto ya no se usa más. De ninguna manera yo utilizaría una vara con mi hijo. Pero quiero decirte que si no lo haces estás desobedeciendo a Dios. Debes hacerlo de una forma apropiada y por eso es que nosotros estamos viendo cómo Dios ejerce disciplina y cómo nosotros debemos hacerlo. Si tú tomas una vara sin ningún propósito, si tú tomas una vara sin pensar qué es lo que quieres corregir, si tú tomas una vara sin el objetivo de fortalecer el carácter de tu hijo, si tú lo haces de esa manera estás pecando. Si tú lo haces para descargarte, si lo haces en tu enojo, si lo haces para desquitarte, no es la forma que lo debes hacer. Pero sí la vara tiene un uso apropiado. Porque Dios dice que debemos hacerlo y porque Dios lo ha hecho y lo hace con nosotros. Y debemos hacerlo como Dios lo hace. Ahora, obviamente la vara en tiempos bíblicos no era como la que podemos encontrar en una librería. La vara en tiempos bíblicos era una ramita. Y muchos hemos usado en la crianza de nuestros hijos una ramita, una varita de árbol.
Y en los tiempos bíblicos sí era también una vara verde. Y es usada obviamente cuando los niños son pequeños. No vas a usar la vara cuando tiene 18 años, ¿no? Porque le tenés que pegar con un bat cuando los niños son pequeños. Pero casualmente es ahí cuando las madres no quieren o los papás no quieren usar la vara. No porque son pequeños. Y Dios te dice, sí, porque son pequeños. Es el momento que debes usarla, no cuando sean grandes. Cuando son pequeños. Ya cuando más grande ya la vara no es efectiva. Dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Amén? Ya después no hay esperanza de corrección, por lo menos con la vara. Pero la disciplina no es para destruir, la disciplina es para traer esperanza. Y tú tienes que disciplinar a tu hijo, es tu obligación como padre, no es opcional. Es un mandato, lo tienes que hacer. Tienes que mostrarle cómo es que pecó, cómo es que ofendió a Dios con sus actos, no cómo te ofendió a ti, no, es cómo ofendió a Dios con su acto. Y entonces debes aplicar disciplina. Y he aquí obviamente que los padres y madres están en serios problemas. ¿Por qué? Porque para que tú puedas aplicar disciplina correctamente, tú debes conocer las Escrituras. Si tú no conoces las Escrituras, si tú no puedes mostrarle a tu hijo cómo es que pecó por medio de las Escrituras, cómo es que ofendió a Dios, entonces tú no estás capacitado para disciplinar. Tú no puedes decir, es algo que está entre Génesis y Apocalipsis, ahí te va. No. Tú tienes que mostrarle de qué manera es que ofendió a Dios. No, escuché por ahí que está mal, entonces vení que te voy a... No. Tú debes conocer la Escritura. Para disciplinar a tus hijos tú debes conocer las Escrituras porque es necesario que el fin de la disciplina sea que él conozca cómo es que ha ofendido a Dios. No debes decir solamente, bueno, Dios demanda esto de nosotros y quiere que seamos de esta manera. Te lo dije varias veces y entonces te voy a disciplinar por esto. No, tú debes saber de qué forma Él es que no te ha ofendido a ti, ha ofendido a Dios, y entonces debes aplicar la disciplina. Y lo hacemos con la esperanza de que Él aprenda a temer, a honrar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que buscamos. Bueno, si es un niño pequeño, si es un bebé, obviamente es suficiente con que podamos hablarle de una manera que él entienda. O sea, si tú tienes un bebé, los bebés tienen necedad en su corazón, ¿usted sabe? Tú al bebé lo cambiaste, le diste de comer, ya recibió todo y él sigue gritando, encaprichado. Bueno, en ese momento quizás que con una pequeña palmada o hablándole de una forma que él sepa que lo que está haciendo mal, pero es necesario que nosotros corrijamos las conductas pecaminosas en nuestros hijos. Obviamente después cuando crecen ya es necesario que la intensidad de la corrección vaya en aumento, ¿sí? Pero hasta una edad determinada, ya después no tiene ya eficacia la corrección o el castigo corporal. Así que la disciplina con vara hay que aplicarlas mientras que hay esperanza. Veamos otro proverbio, el proverbio 29:17. Proverbio 29:17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nuevamente eres tú el que debes corregir a tu hijo, no es otra persona. Eres tú el que debe tomar en tus manos la disciplina de tus hijos. Del mismo modo que Dios toma responsabilidad y Él ejerce la disciplina, son los padres los responsables de ejercer esta disciplina para que aprenda, ¿sí?, cómo debe amar a Dios, para que sea formado en su corazón
y alejada la necedad de su corazón y aprenda a obedecer a Dios. Recuerden que ese es nuestro objetivo. Y cuanto más pequeños sean, lo van a aprender mejor y será mejor para sus vidas. Si te tardas en ejercer disciplina, muy pronto ya no va a ser posible que ejerzas disciplina. ¿Vieron qué rápido crecen los niños? ¿No? Es muy corto el tiempo en que podemos utilizar la vara. Así que aprovecha el tiempo que puedes usar la vara. ¿Amén? Porque muy pronto ese tiempo va a pasar y ya el uso de la vara no va a ser efectivo. Algunos dicen, bueno, pero ¿hasta qué edad es apropiado usar la vara? Bueno, no hay ningún versículo bíblico que diga esto, pero si tomamos como referencia al pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, los niños a los 13 años recibían lo que se llamaba el Bar Mitzvah. No sé si alguna vez lo escuchó. Bar significa hijo y Mitzvah significa ley. Es decir, que a partir de los 13 años se volvían hijos de la ley. Esto es que se volvían responsables por sus propios actos. Si un niño a partir de los 13 años quebrantaba la ley de Dios, entonces era juzgado como un adulto. Recibía castigo de adulto. O sea que ya dejaba de recibir la corrección de sus padres a los 13 años y pasaba a recibir todo el peso de la ley de Dios. Hay un hombre, se llama el doctor Wayne Marks. El doctor Wayne Marks es un consejero muy prestigioso. Él ha escrito un libro de cómo prepararnos para el matrimonio. Incluso él participó en el libro de Cómo ser padres exitosos que escribió el pastor John MacArthur. Y él dice que es aconsejable la corrección física a nuestros hijos hasta los 8, como máximo 10 años, ¿sí? Y ya luego debemos dejar de aplicar la corrección física y debemos pensar en otras formas de disciplina, porque ya no tiene eficacia la disciplina o la corrección física. Así que es muy corto el tiempo que tenemos para poder utilizar la corrección física y no desperdicien ese tiempo tratando de hacerse los psicólogos. No, yo voy a hablar con mis hijos. O sea, tu hijo tiene 5 años y no, yo... Es verdad que hay distintos niveles de madurez, pero yo te puedo asegurar que un niño de 3, 4, 5 años, la necedad que hay en el corazón de un niño no va a entender lo que le quieras decir. Por eso Dios nos dice, sabes, para que él pueda entender, para que pueda comprender, es necesario el uso de la vara. Así que no desperdicies ese tiempo tratando de razonar con tu hijo. No va a razonar, no lo va a entender. Hay necedad en su corazón. Por eso Dios nos aconseja de esta manera. Luego vas a tener que encontrar otras formas de disciplina, como Dios lo hace. Si usted observa cómo Dios ha disciplinado, Dios empieza a disciplinar a su pueblo de una manera y a medida que el tiempo va pasando, Él va incrementando su castigo. Y bueno, muchas veces nosotros debemos seguir ese ejemplo y ya cuando nuestros hijos son grandes, ya no podemos, 12, 13, 15 años no vas a estar con una vara. Si le querés pegar con una vara, es muy posible que te ligues un trompazo vos, ¿no? O sea, ya hay otras cosas que debes hacer, quizás cosas que sí le duelan, quitarle el celular, no permitirle que juegue, no sé, a la Play, no darle recursos para lo que necesita. Si él ha ofendido a Dios de una manera, tú debes buscar otras formas de disciplinarlo, pero ya no de una forma física. Otra palabra que es sinónima de disciplina está en Proverbios 3:11. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Fíjense que el castigo es para corrección. Busca corregir la conducta pecaminosa de una persona. Entonces nosotros cuando hacemos uso de la vara, lo hacemos con un objetivo. Lo hacemos
de forma que podamos lograr nuestro objetivo, y este objetivo es la corrección. La corrección. Veamos también Proverbios 5:12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la corrección? Aquí también se utiliza la palabra disciplina. En consejo esa palabra es disciplina. Así que esta es otra forma de ver la disciplina, es el consejo. El consejo es una forma de disciplina. Así que cuando alguien es grande, nosotros tenemos la responsabilidad de disciplinarlos a través del consejo. Y el consejo no es algo que termina solamente cuando nuestros hijos se casaron. Aun cuando nuestros hijos están casados, nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer disciplina con nuestros hijos a través del consejo. Ahora, el consejo no es algo que debe obedecerse. El consejo es algo que debe considerarse. Así que nosotros como papá debemos disciplinar a nuestros hijos aún siendo grandes, tenemos la responsabilidad de aconsejarles, y como hijos tenemos también la responsabilidad de no menospreciar la disciplina de nuestros papás, el consejo de nuestros papás para con nuestra vida, aunque esto no es obligatorio que debamos llevarlo a cabo, pero sí como papá tenemos la responsabilidad, así como lo dice este proverbio, de por medio del consejo, que la palabra es disciplina, poder ayudar a nuestros hijos y traer corrección a nuestros hijos. Y esto obviamente nos deja claro que los padres no pueden también ni deben pretender tener autoridad sobre sus hijos que están casados. Su autoridad y su disciplina se ha limitado, pero no por esto deben dejar de hacerlo a través del consejo. Finalmente veamos otra vez Job. Vayamos a Job, el capítulo 40, el versículo 2. Dice allí una pregunta: ¿es sabio contender contra Dios? O sea, ¿es sabio contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. La pregunta ¿es sabio discutirle a Dios? ¿Es sabio contender contra Dios? ¿Hay sabiduría en esto de que alguien diga, no, yo no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer a mi manera, y se ponga a pelear contra Dios como debe ser disciplinado sus hijos? ¿Es sabio esto? No. Y vuelvo a repetir que yo encuentro a muchos jóvenes, no le voy a hacer levantar las manos, pero estoy seguro de que aquí hay muchos jóvenes que tienen en sus mentes que cuando se casen no van a disciplinar físicamente a sus hijos. Ahora yo te hago una pregunta: ¿es sabio que tú contiendas contra Dios? ¿Tú crees que eres más sabio que Dios? Cuando tú piensas esto, estás diciendo, yo puedo hacerlo mejor que Dios. No, eso no es posible. Dios es el que formó al hombre. Dios es el hacedor del hombre. Él sabe cómo ha de corregirse. Y yo les puedo asegurar que todos los papás que están aquí, que no han disciplinado a sus hijos a la manera de Dios, hoy tienen graves problemas. Graves problemas. Vayamos a nuestro último pasaje en Hebreos 5:8. Hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre. El versículo que leímos al principio. Y dice, y aunque era hijo, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor aprendió obediencia por medio de padecimientos. Dios Padre disciplinó a su Hijo a fin de que aprenda obediencia. Entonces, ¿qué
¿Qué es esperable para mí y qué es esperable para ti? Si el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, recibió disciplina y aprendió obediencia, ¿qué para nosotros? ¿Qué para nuestros hijos? Y obviamente, recibir disciplina es una expresión del amor del Señor. Hebreos 12, del 7 al 11 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina es parte del amor de Dios. Hay personas que dicen: no, yo a mi hijo no lo disciplino. Bueno, entonces tú no amas a tus hijos. Dice: no, yo no voy a disciplinar a mi hijo porque yo lo amo. No, tú no amas a tu hijo, por lo menos no de una forma bíblica. Aquella madre o aquel padre que dice: yo no voy a disciplinar a tu hijo, tú no lo estás tratando como a tu hijo, tú lo estás tratando como a un bastardo. Porque la expresión del amor es buscar el bien para tu hijo. Porque el ejercicio del amor para con nuestros hijos es que amen a Dios, que conozcan a Dios. Y para hacerlo tú tienes que conocer también a Dios. Pero si tú dices: yo no voy a disciplinar porque yo amo a mi hijo, no, tú no amas a tu hijo, tú estás aborreciendo a tu hijo. Y estás preparando para él y para su futuro una serie de calamidades. Si tú amas a tu hijo, tú debes disciplinarle. Nuestros hijos deben comprender que la disciplina es el ejercicio del amor. La disciplina es algo que viene de Dios, no es algo que nosotros pensamos que debemos hacer. Tu objetivo es que conozcan y que amen a Dios. Dios está dispuesto a disciplinar a sus hijos y nosotros también debemos estar dispuestos a hacerlo. Tu objetivo es que conozcan y que amen al Señor. Estamos buscando crear en nuestros hijos la mente de Dios. Estamos buscando que conozcan el carácter de Dios. Estamos buscando que ellos tengan una vivencia bíblica de quién es Dios. Y no solamente que cambien su comportamiento, sino que cambien su corazón. Debemos tener en nuestra mente que le estamos instruyendo, que le estamos amando, que le estamos enseñando, no lastimando. No estamos buscando venganza, no estamos buscando avergonzarlo, no estamos tratando de desquitarnos, sino estamos intentando enseñarle con claridad cómo es que ofenden a Dios con su comportamiento y cómo es que tienen que corregirlos. Versículo 9 del mismo capítulo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ellos nos disciplinaban y nosotros los amábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Dónde es que empieza todo esto? Bueno, en tu mente. Tú tienes que conocer la palabra de Dios para saber instruir a tus hijos cuando ofenden a Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, entonces no tienes parámetros para corregir. Vas a ser como estos que disciplinaban según a ellos les parecía. A mí me parece que está mal, entonces te voy a disciplinar. No, nosotros no tenemos que disciplinar como a nosotros nos parece. Nosotros tenemos que disciplinar como a Dios le parece. Entonces, si vas a hacerlo de una forma adecuada. Debemos obedecer a Dios y someternos a Él, pues esto es lo mejor para nuestras vidas. Esto es lo más provechoso para nuestros hijos. Y debemos imitar a Dios. Pues Él al disciplinar busca el provecho, la corrección y la salvación para los suyos. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero
después, recuerde esto, la disciplina es causa de tristeza. Pero recuerde esto, pero después, más adelante, en el futuro, después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Quieres estrechar la relación con tus hijos? ¿Quieres estrechar la relación con tus hijos? Disciplínalos. Si quieres que la relación de padre-hijo, madre-hijo, sea más estrecha, sea más íntima, entonces disciplínalos. Disciplínalos. No es que no me van a querer. Es un error, hermano. Muchas veces las madres o los padres dicen, no lo quiero hacer porque se pone triste y no quiero ver la tristeza. Bueno, entristece a tu hijo ahora. Te lo va a agradecer. Toda disciplina es causa de tristeza. No lo quiero disciplinar porque no me va a amar. No lo disciplines, cuando sea grande te va a aborrecer. Te va a injuriar, te va a insultar, te va a menospreciar. Disciplina a tu hijo. Va a haber una experiencia bíblica. Él va a acercarse a ti, te va a honrar, te va a venerar. Va a entender que lo hiciste porque le amabas. ¿Quieres que sea mejor tu relación? Quizás no sea tu mejor ahora, en el momento que le estás corrigiendo, porque trae tristeza. Pero esa corrección va a dar fruto. Te lo puedo asegurar. No porque te lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Si no estás dispuesto a entristecer a tu hijo hoy, bueno, estás asegurando una vida muy triste para su futuro. Hoy no ves el provecho, hoy no lo ves al provecho, pero en el futuro lo verás, lo verás. Por eso dice la palabra que después dará fruto apacible de justicia. Claro, hoy tú ves lágrimas. A ninguno de nosotros como papás nos gusta que nuestros hijos derramen lágrimas. Y no solamente lo sabemos nosotros, ellos también lo saben. Por eso fingen muchas veces el llanto, fingen la tristeza, como una forma de manipulación. A ningún papá le gusta ver a sus hijos derramar lágrimas. Pero si no derraman lágrimas hoy, ellos las derramarás tú cuando ellos sean grandes. Amamos a nuestros hijos, obviamente. Y no los dejamos de amar porque los disciplinamos. No, porque lo amamos, los disciplinamos. A veces pensamos que la disciplina en nuestras vidas viene de parte de Satanás. Eso es muy normal escuchar eso. Te está pasando algo, es Satanás el que te está zarandeando. Si tú eres un hijo de Dios, no es Satanás. Yo puedo asegurarte que no es Satanás, porque Satanás no quiere que tú dejes de pecar, que tú dejes de ser un blasfemo, un mentiroso, un ladrón. Satanás quiere que tú sigas haciendo eso. Es Dios el que te está disciplinando para tu salvación. Ahora, si tú no disciplinas a tus hijos, estás no imitando a Dios, estás imitando a Satanás. Corrige a tus hijos, imita a Dios. Hazlo de la forma que debes hacerlo, teniendo en mente lo que debes tener en mente. Antes de pensar en corregir a tus hijos, antes de tomar esta o la más chiquita, la que quieras, o una varita, antes de hacer eso tienes que tomar esto, la Biblia, con mucha determinación, y conocer a Dios, y conocer su carácter. Estamos en contra de todo tipo de violencia. En contra. Porque usted sabe que la disciplina corporal no solamente es practicada dentro de hogares cristianos. La gente del mundo lo practica de una forma despiadada, sin propósito y con sed de venganza. Si tú lo haces de esa manera, arrepiéntete. Pero Dios te manda que tú lo hagas, que tomes la responsabilidad de hacerlo y lo hagas de una forma bíblica, correcta, amorosa, para el bien de tus hijos. No te estoy recomendando algo que a mí se me ocurre.
estoy compartiendo contigo un mandamiento que viene de parte de Dios. La disciplina no es algo que ha nacido en la mente de ningún hombre. La disciplina es algo que viene de parte de Dios, es una expresión de amor y lo debemos hacer con ese objetivo. Oramos. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia y tu cuidado y Señor, nosotros a pesar de ser disciplinados en muchas áreas de nuestra vida, te amamos más. No porque sintamos la